Hay 2000 miedos que han sido identificados. Todos hemos tenido miedo alguna vez. De niños, de adolescentes, de adultos. Siempre le tememos a algo o a alguien. Temor al fracaso, temor a hacer el ridículo, temor a que falte lo necesario, temor a que Dios nos abandone, temor a hacer algo equivocado, temor a perder el temor de Dios. Todos tenemos algún temor. Lo vamos resolviendo a través de la vida. Los niños nacen con temor porque se vienen a un mundo que desconocen. Salen de la placenta, de un sitio donde navegaban en quietud, con la temperatura ideal. Y luego salen a un sitio frío, a un lugar desconocido y lloran porque tienen miedo, es su primer instinto. Miedo a caerse, miedo a ruidos que no conocen. Y luego, como les decía, vamos aprendiendo otros tipos de miedos. La pregunta es, ¿dónde te refugias? ¿Qué haces cuando la ansiedad lo invade todo? ¿Qué haces cuando el temor se hace fuerte y no dejas de pensar y eres monotemático todo el tiempo? Estás pensando en lo mismo, me va a pasar tal cosa, tengo temor, me va a faltar, no voy a tener, va a pasar esto, va a morir, se va a enfermar. Cuando esos dardos, esas saetas vienen, ¿dónde te refugias para poder vencer? ¿Qué haces para aliviar las situaciones de amenaza? ¿Cuál es el refugio? ¿Cuál es el sitio donde te vas cuando te sientes mal o ansioso? La Biblia menciona 365 veces la palabra no temas. En la Biblia hay un no temas para cada día del año, para que cada mañana te levantes y tengas una palabra de parte del Señor que dice: no tengas temor, no tengas temor, yo estoy contigo. Y hay un sitio en la Biblia que se describe en una magnífica, extraordinaria oración de Moisés. Hay un sitio de refugio en la Biblia. De todos los sitios de refugio, de todas las embajadas espirituales donde uno podría ir a buscar protección, inmunización, impunidad política espiritual, el único lugar donde uno podría ir está descrito en uno de los salmos más populares y uno de los más conocidos y sin embargo los menos puestos en práctica. Obviamente estoy hablando del Salmo 91, una oración de Moisés. El Salmo 91, el versículo 1, dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Más adelante dice: no temerás. Miren si esto uno no se lo puede decir a los hijos. No hay terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad. Oigan esto, no hay pestes que puedan contagiar a los tuyos. Ni mortandad que en medio del día destruya, ni terremotos, ni huracanes, ni accidentes de tránsito en la ruta, ni en el freeway. No hay mortandad. Si hay mortandad, si el ángel de la muerte anda matando gente, a ti no te tocará, dice la Biblia. Que alguien me diga amén. Dice: y caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Vas a quedar así solito, a ti no te va a pasar nada. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá ningún mal, ninguna plaga, mamis, ninguna plaga, mamás, ninguna plaga tocará tu morada. No hay enfermedad que pueda tocar a tus hijos. Lo dice la Biblia, lo dijo Moisés orando a sus ángeles. Miren qué maravilloso, dará orden a sus ángeles. Apostará una guardia de ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el áspid, la serpiente, pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Ahora, cuando uno lee todo esto, uno dice: todo eso me va a ocurrir a mí. ¿Y qué tengo que hacer para que eso me ocurra a mí? Para que esas promesas las pueda yo tomar. Hay una cláusula: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y uno tendría que entender un poco de la historia de Israel para entender esto de la sombra, porque Israel atravesó un desierto por 40 años, un desierto muy caluroso, donde la única sombra no la daban ni las arboledas, ni los bosques, ni nubes ocasionales.
La única sombra eran las tiendas del propio pueblo de Dios. Eso daba sombra, eso los protegía de la insolación, los protegía literalmente del calor abrasador. Olvídense, no eran tiendas con aire acondicionado, era sombra. Yo supongo que ellos se metían allí y podían descansar un poco de arrear el ganado, de hacer sus trabajos de cultivo. Ellos se metían debajo de la tienda y esa era la sombra que les daba protección. Pero además había una ley en Israel, que era la ley de hospitalidad que Dios determinó. Ya se lo había dado a Moisés. Era la ley que el judío tenía que ser hospitalario con el extranjero. A causa de la hospitalidad que Israel tenía para con los extranjeros, Dios siempre iba a dar favor a su pueblo, a Israel. Cuando uno abre las puertas a los extranjeros, uno recibe una bendición extra en las finanzas, en las familias, en todas las cosas que uno emprenda. Entonces cuando Moisés ora y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, no es alguien que, ¡uy, qué calor!, y se pone a la sombra un ratito para que se le pase el calor. Es alguien que mora bajo la sombra, significa bajo la protección de, bajo el cuidado de, donde nadie, oigan esto, alguien necesita oírlo, nadie te puede tocar. Nadie puede hacerte frente en todos los días de tu vida. Se acercan y ven que no hay sol sobre ti, que hay una sombra. Miran hacia arriba para ver de dónde proviene la sombra y se da cuenta que el omnipotente te está cuidando. Ponte aquí, que aquí nadie te va a tocar. Aquí, al lado mío, bajo el refugio de. Dios le dice a Josué, quiero que hagas ciudades de refugio. Tenía la orden Josué de hacer 6 ciudades de refugio. Esas ciudades estaban al alcance de todo el mundo. Cualquiera de las tribus podía ir a esas ciudades de refugio, eran sitios para refugiados. 6 ciudades que tenían nombres particulares. Esto no es el meollo de lo que Dios me mandó transmitirle hoy, pero quiero comentarles esto porque me parece súper interesante. Ahí está en Josué 27 los nombres de las 6 ciudades de refugio, para habitar bajo el abrigo, bajo el refugio de la hospitalidad. Y no es casualidad que cada uno de los nombres de las ciudades tengan que ver con Jesús. Una de esas ciudades era Sedes. Sedes significa santificado. Cuando uno va a esas ciudades, cuando uno busca el refugio, a pesar de que estés en la peor crisis, con la peor ansiedad, aun cuando cometiste un divorcio, adulterio, cuando fornicaste, cuando sientes que tus manos están impuras, cuando entras al refugio del Omnipotente, sientes que entras a Sedes, inmediatamente recibes la santificación. No hay pecado rojo, no hay pecado tan grande que Él no perdone. Por eso decimos en esa canción, no hay montaña muy alta que Él no la pueda mover, no hay tormenta muy negra que Dios no disuelva. Que alguien me diga amén por esto si lo creen. No hay. Y esto va para alguien que dice, es que yo tengo una debilidad, pastor. Cuando entras a su refugio, inmediatamente te santificas. Siquem era la segunda ciudad, que significa hombro. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Cuando uno entra a esa ciudad, inmediatamente toda la carga la deposita sobre los hombros de Cristo. ¿Cuántos hemos dicho en alguna ocasión, yo necesito un hombro para llorar? Necesito alguien en quien apoyarme. A veces eso lo viven los hombres poderosos, los pastores, los profesionales. Necesito un hombro. Cuando uno necesita un hombro, ¿qué está buscando? Un lugar para apoyarse. Y en esas ciudades uno podía encontrar en una santificación, en la otra un hombro donde uno podía decir, estoy cargado, no aguanto más, hice todo lo que se supone que debía hacer, hice todo lo que me enseñaron que hay que hacer, oré, ayuné, estoy en el clamor, pero estoy en mi situación más límite, no aguanto más. El Señor dice, vamos, yo te sostengo con mi hombro. Dios te ama cuando eres fuerte y Dios te ama cuando eres débil. ¿Pueden entender eso? Porque a mí me costó 20 y tantos años entenderlo. Dios te ama cuando eres fuerte y cuando eres débil. El amor de Dios no cambia cuando te está ungiendo para ministrar a cuando te sientes solo como un niño. El amor no cambia. Tengo 4 hijos, los amo cuando traen buenas notas y cuando traen las otras. Los amo cuando se portan bien y los amo cuando no se portan tan bien.
Dios dice, yo soy el hombro que te sostiene. La tercera ciudad es Kiriat Arba o Hebrón, que significa comunión. Lo primero que pierdes cuando tienes temor es la comunión con Dios. El primer Adán perdió la comunión y Cristo la recupera. Así que llegas a esa ciudad y no eres un paria refugiado. Inmediatamente tienes la comunión, como te ha pasado a ti, que dice, llegué a Favor Day hace meses, hace semanas, y no sé qué es lo que me atrapa porque no conozco los nombres de nadie. Hay gente que me ha dicho, pastor, qué bueno que lo saludo. Y yo le digo, qué bueno, llegaste hoy. Me dice, no, hace 3 años me congrego acá, la primera vez que lo saludo. Y yo le digo, ¿cómo puedes congregarte en la iglesia y nunca nos saludamos? Es que no sé qué me atrapa. Yo no vengo ni por saludar al pastor, ni por la gente. Yo siento una comunión espiritual, algo que me ha abrazado. Esa es la sombra del Altísimo que está en Favor Day. Llegas acá y dices, este es mi hogar, mi casa. Tengo los olores de mi niñez, los olores que no he podido olvidar. Aquí yo pertenecía. ¿Estamos de acuerdo en eso? Becer, la cuarta ciudad, significa fortaleza, el refugio para el débil. Cuando las fuerzas ya no te dan más y te metes en la ciudad de refugio, tienes Becer, tienes fortaleza. Tus fuerzas se renuevan como el águila. La quinta ciudad, Ramot, que significa alturas. Hay momentos que tú volabas alto. Decía Habacuc, cuando me siento decaído, cuando me siento triste, Él me da pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Y hay gente aquí que volaba como el águila, pero algo le pasó en el vuelo y empezó el descenso. Y dice, ¿sabes, pastor? Imaginé que Dios me iba a bendecir de una manera diferente, que mis cosas iban a estar mejor. Imaginé que mis finanzas iban a estar más fuertes y no tengo más fuerzas. Siento que estoy literalmente en descenso y descenso y descenso, y lo que es peor, nunca llego a la pista. Estoy en descenso. Mi oración es menor, mi búsqueda es menor, mi adoración es menor, mi unción ha sido drenada y no puedo más. Y el Señor dice, en una de esas ciudades de refugio, cuando entres vas a volver a elevarte al nivel crucero con el que estabas. Y tú dices, porque uno cree como que es como el avión, la vida espiritual. Uno empieza a descender, a descender, a descender, a descender, cada vez ora menos, cada vez busca menos, cada vez se enoja más, cada vez hay menos frutos del Espíritu. Y cuando te encuentras con el Señor, uno cree que ahora empieza otra vez, al revés, a ascender de a poquito, orar un poquito, bendecir un poquito, y así tarda y tarda y tarda otra vez. Tanto como tardó en descender, cree que tardará en ascender. Pero la gracia de Dios lo que hace es que apenas te metas en el refugio, apenas te ocultes bajo la sombra del Omnipotente, de la noche a la mañana, en un segundo Dios puede devolverte la espiritualidad que tenía, mayor unción, mayor gloria, y en una noche el ángel de Jehová puede pelear por ti. ¿Cuántos creen eso? Dígame amén. ¡Aleluya! Por eso el pecador dice, ya está, ya oró por mí, ya está. Pero no tengo que hacer más nada. No, Dios ya te bendijo. Es de inmediato, tan solo porque cuando te metes en su ciudad de refugio, Él te eleva a las alturas. Y la última es Golán, que quiere decir gozo, regocijo. Es el refugio para los afligidos, donde uno dice, tengo un gozo tan especial, una alegría tan grande. No quiero que el servicio se termine, no quiero que esta adoración se termine. Eso te da la sombra del Omnipotente. Cuando nos metemos literalmente bajo su tienda. Pero Moisés, en la extraordinaria oración del Salmo 91, y esto les diré para terminar, antes de orar, les regala en medio del Salmo, allí oculto, semi escondido, como una gema que aparece, como que un minero la encontrara en medio de las rocas. Aparece algo que empieza a brillar, da un secreto. Él dice en el Salmo, literalmente, sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Menciona 3 animales. Menciona al león, al áspid, la serpiente, y menciona al dragón. Él está hablando de 3 miedos que uno aprende. No quiero decir 3 miedos que vienen con nosotros, porque empecé este mensaje diciendo que solo el miedo a caerse y el miedo a los ruidos son los que nacen con los bebés. Hay 3 miedos
que uno aprende a lo largo de la vida ministerial, espiritual, matrimonial, familiar, que es el miedo esperado, el miedo inesperado y el miedo infundado. El ataque esperado, el ataque inesperado y el ataque infundado. Esas tres cosas son las que Moisés habla, por lo cual vas a necesitar en algún momento de tu vida ir a tu ciudad de refugio, ir bajo la sombra del Omnipotente. El primer miedo o el primer ataque es el ataque esperado, el ataque del león. Moisés menciona al león. Si está frente a frente a un león, dice los que hacen safaris por la selva, nunca le des la espalda, porque al darle la espalda a uno de estos felinos, inmediatamente se duplica el peligro. El peligro se va exactamente al doble. Entonces ellos dicen que tienes que quedarte de frente y hacerle frente. Y el peligro no se va, pero se reduce a la mitad. Si el peligro es de 100%, se hará 200 si das la espalda, pero si lo enfrentas, el peligro se reducirá a un 50%. Lo cierto es que cuando te encuentres con un león no hay sorpresa, vas a ser atacado. El paquete de la vida viene con problemas incorporados. Imposible pensar que uno va a acceder a algo en la vida, a un nuevo nivel, sin tener que asumir otros problemas. Por eso la Biblia dice ser sobrio y velaz, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Uno no puede decir: yo quiero formar una familia, pero no quiero problemas. Yo no quiero que mis hijos me traigan problemas. El proverbista dijo: si el granero está limpio, está vacío, está limpito, no hay nada. Pero si está el buey ahí, sepa que va a haber desorden. Imposible que quieras tener una casa con hijos y no tener problemas. Vas a tener desorden en varios niveles. ¿Me dicen amén los padres, sí o no? Ay, pero yo no pensé que criar hijo. Mi mamá decía: hijo chiquito, problema chiquito. Hijo grande, problema grande, decía mi mamá. Y uno dice: pero no se puede evitar. No, tú puedes optar por vivir solo y nunca tener hijos. Porque hay gente que dice, hay mujeres tal vez aquí que dicen: yo me gustan los niños, lo que no me gusta son los pañales, los pampers. ¿También se va a hacer caca el mío? Sí, mucha. ¡Horrible! Y tú vas a decir: eso no es de mi apellido. Sí, de tu apellido. Sale al padre, no sé, pero va a pasar. No se puede evitar los dolores de panza, las fiebres nocturnas, que llore toda la noche. Pregúntenle a las mamás si han dormido los primeros meses. Los varones seguimos roncando y decimos: escuché un ruidito anoche. La mujer no puede dormir, pues está toda la noche siente un llantito. Y ahora que está esta tecnología de camaritas por todos lados, mi esposa decía: el nene tiene moco, fíjate. Y yo decía: pero Superman, esta mujer no se movió de la cama y sabe que el otro tiene moco en la otra habitación. Y resulta que lo había oído respirar de manera diferente. Entonces yo iba, siempre nos mandan a nosotros la primera vez para husmear el territorio. Iba y realmente decía: ¿y qué hago? Y por la camarita me contestaba: límpialo. Entonces lo limpiaba y volvía a la cama. No me miren como un inútil. Yo no fui papá hasta que no lo fui. No, uno no se recibe de padre primero. ¿Pero podemos evitar esos problemas? No, es parte de la vida. Los leones vendrán a atacarte. Es parte de la vida, de los desafíos, de los procesos que uno tiene que pasar. Y el Señor me está diciendo: no puedes evitar las responsabilidades, no puedes decir yo no quiero tener problemas si realmente estás pidiendo un nuevo nivel. No puedes optar por seguir quedándote soltero para no tener problemas. No puedes decir me voy a quedar viudo para no tener problemas. No puedes decir no voy a cambiar el automóvil para no tener problemas. No quiero trabajar por mi cuenta para no tener problemas. Los problemas siempre van a estar. El Señor dice: tienes que vivir a mi sombra, bajo mi refugio, y yo seré la solución a tus problemas. Yo seré el que te saque de todas las crisis. Que alguien aplauda a Dios más que eso, si lo creen de corazón. Te quitaré de cualquier crisis. El ataque esperado va a venir. El Señor me muestra que hay gente aquí que ha tomado decisiones fundamentales esta semana. Y se siente con crisis porque dice: me trajo un montón de problemas y de situaciones que antes no estaba acostumbrada o acostumbrado a vivir. Y el Espíritu Santo me dice que te diga: no tengas temor.
avanza. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Yo te daré todo lugar que pise la planta de tu pie, aunque tengas que batallar, aunque tengas que pelear, aunque tengas que luchar. ¿Están conmigo, sí o no? ¡Aleluya! Había un hombre muy precavido que jamás reía ni jugaba, nunca se arriesgaba, nunca lo intentaba, nunca cantaba ni tampoco oraba. Y cuando un día falleció, el seguro se le negó, ya que en realidad nunca vivió. Decían que jamás murió. Proverbios 90 y tanto. Pero Moisés dice, también vendrán los ataques inesperados, los del áspid. La serpiente suele salir de debajo de las rocas. Dicen los que andan en la selva, uno tiene que tener cuidado porque puede confundirlo con una liana, con una rama, y de repente te pica porque se siente amenazada. Es el ataque inesperado. ¡Uy! No vi venir la víbora, no la vi venir. No vi venir el diagnóstico médico, dicen algunos. No vi venir, no sé qué me pasó, pero yo no vi venir la relación esa que se quebró. No vi venir la infidelidad. La muerte de aquella persona me sorprendió. El ataque inesperado. Yo creo que uno podría ir bien en la vida sabiendo que hay ataques esperados. Que debes enfrentar la deuda, debes cubrir el banco. Son cosas, los avatares diarios de la vida. Pero a eso se suman los ataques inesperados. Moisés habló no solo contra el león, sino contra el áspid. Tendrás autoridad. El ataque inesperado es eso que llega una mañana y te hace la agenda y toda tu planificación añicos. Te la destruye así. Y tu vida se quedó en off. Y de repente tenías planificado el lunes ir al mall, el martes ir al colegio de los niños, el miércoles, no sé, cocinar tu comida favorita. Y de repente una noticia te lleva a estar en un sanatorio toda la semana esperando el parte médico 2 veces al día. Y dice, ese ataque inesperado me cambió la vida, pastor. No estaba listo, no estaba preparado para eso. Cuando esas cosas pasan, yo creo que los ángeles, los ejércitos del cielo, Dios dice, he aquí, hay alguien que está a la sombra del omnipotente y hay que ir a rescatarlo. Ni siquiera esta eventualidad lo puede quitar de su rutina diaria. Pero hay cosas que te rompen la rutina, que te quiebran psicológicamente, almáticamente, te hacen mal. Y cuando yo decía, ¿por qué este dolor? ¿Por qué si yo no lo esperaba? El Señor me dice, métete bajo la sombra mía, métete bajo mi cobertura. No solo vas a resistir al león, sino esos ataques que no estás esperando. Y por último dice Moisés, y también la sombra te da protección sobre los dragones. Los dragones en la época antigua, en las antiguas civilizaciones, en los mapas antiguos, donde había lugares no conocidos, lugares no explorados antes de Colón, ponían dragones, dibujaban dragones. Decían, este es territorio de dragones, porque no lo podían conquistar. Entonces, como no lo podían conquistar, decía, hay dragones. Eso fue lo que le dijeron a Colón, no salgas para allá porque hay dragones. Si vas para el lado de las Indias o si vas para el lado de lo que después era América, él decía, hay dragones, no vayas. Son los miedos infundados. El dragón tipifica una bestia serpenteante que no existe. Se creían que los dragones eran monstruos inmensos marinos y los marineros tenían mucho temor de navegar en sitios desconocidos porque decían, allí están los dragones. Entonces en la vida te enfrentarás con leones conocidos, con serpientes no conocidas e inesperadas y con miedos infundados, inesperadas. El diablo opera así, te limita, te dice, cuidado porque aquí hay dragones. No ofrendes más de lo que estás ofrendando, porque si ofrendas más te vas a meter en deuda. Cuidado, él trata de limitarte con miedos infundados todo el tiempo. Los dragones llegan y te dicen, no lo vas a hacer. Es la manera que él tiene para intimidarte. Él te planta en tu mente todo tipo de temores y limitaciones. Un ser querido tuyo tiene un infarto y ya te empieza a doler el corazón. Fulanito lo despidieron y dice, a mí también me van a despedir. De repente se muere fulanito y dice, me parece que también presiento algo. Y te empieza a infundir temor. Temores que nunca se van a hacer realidad. Pero el diablo dice, no lo intentes, no avances, te va a ir mal. El dragón más gigantesco con el cual vamos a luchar siempre es el temor al rechazo. ¿Cuánta gente hay que cree que siempre están hablando de él o de ella? Deben estar hablando mal de mí. Yo sé que están hablando mal de mí, por eso yo me voy último de las reuniones, porque hablan mal de mí.
Y está seguro que habla mal de ella. Imagínense si yo tuviera ese temor, que yo sé que aparte muchos hablan mal de mí. Por el nivel de exposición que tengo. Mucha gente habla mal de mí, en privado, en su casa, en YouTube, en internet. Imaginen que yo viviera pendiente. Ay, van a hablar mal de mí. No lo puedo manejar. Y como no lo puedo manejar, Satanás te pone un dragón. El dragón al miedo, al rechazo. Recuerdo el primer temor más grande que tuve fue cuando debía predicar. Y yo decía, mi paranoia es que un día se me haga una laguna. Verán, yo casi no miro las notas, pero si ustedes son observadores, van a notar que yo estoy predicando y siempre voy cambiando las hojas. Estoy predicando y voy cambiando las hojas. O sea, todo el sermón entero, literalmente lo tengo escrito aquí. Sin embargo, no me lo pongo a leer. Pero esto es un ancla, esto me da la seguridad que si me agarra esa laguna mental con la que he soñado 1000 veces en mis peores pesadillas, tendré cómo seguir. Entonces yo tengo una ayuda a memoria allí, un ancla. Casi no la uso, pero la tengo allí. Y cuando yo fui a predicar la primera vez, no había computadoras, no tenía máquina de escribir, solo un cartoncito así, escrito con bolígrafo los puntos. Y lo peor, que cuando yo ensayaba ese mensaje frente al espejo, el mensaje se me terminaba a los 8 minutos. Decía punto 1, punto 2, punto 3. Y 8, ¿cuánto pasó? 8 minutos. Y tenía que predicar por lo menos 40. Y dije, estoy en el horno. Y agregaba así anécdotas, historias. Y las ensayaba y llegaba a 10 minutos. Y eso se me sumaba. ¿Qué pasa si paso y estoy despeinado? Tengo la cremallera abierta. Empiezo a transpirar, me olvido. Y tenía tanto terror. Y Satanás dice, ahí hay un dragón. No sirves para predicar. Nunca vas a ser un predicador. Nunca captarás la atención de la gente. No tienes estudio, no tienes preparación. Y el diablo dijo, voy a ponerte un dragón allí. Y me infundó miedo. Y durante mucho tiempo yo no quise predicar. Es que el diablo se veía venir. Que si yo podía vencer el dragón y quitaba ese temor infundado y podía hollar la serpiente, el cachorro del león y podía vencer los dragones, moraría bajo la sombra del omnipotente. El Señor pondría una gracia y un favor en mí y tendría el oído de varias generaciones y nunca más pararía de predicar hasta el último día de mi vida, porque podía vencer aquello que el diablo había querido decir, tú no puedes avanzar. ¿Me están siguiendo, sí o no? Dígame amén. Tengo una palabra para los que dicen, me siento semejante al pelícano del desierto, dijo el salmista, como el búho solo, como el pájaro solitario del camino. Estoy triste, pastor. No sé si el miedo es por un león, por una serpiente o por un dragón. No sé si es un ataque esperado, inesperado o infundado, pero necesito una ciudad de refugio. ¿Cuántos esta mañana quieren refugiarse en el Señor? Necesitan una palabra. No a todos, solo los que dicen, esta palabra me está dando un refugio que yo no tenía. Podrían levantar la mano como señal los que dicen, yo necesito paz. Yo te pido, Padre Celestial, ahora